Buenas tardes, mi nombre es Luis Jiménez Herrero, soy el presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, ASIPS, y me complace mucho esta tarde reanudar este segundo ciclo que hacemos sobre economía circular espiral, transición hacia una circularidad sostenible. Me complace mucho presentar este segundo ciclo porque estamos en una transición hacia un modelo nuevo de economía circular donde realmente resulta prioritario hablar de economía circular frente a otras transiciones energéticas o de economía hipocarbónica. Así que, si me van a permitir brevemente, hacerles una presentación de nuestra asociación de ASIPS y brevemente para dar paso después al moderador de la sesión, que será el secretario de nuestra asociación, José Luis de la Cruz Leiva, que presentará al conferenciante de esta tarde, que es el profesor Juan José Pernas, profesor titular de la Universidad de Colombia. Así que, bueno, en primer lugar, decirles que este ciclo de conferencias es un segundo ciclo después de un primer ciclo que tuvimos el año pasado y presentarles brevemente nuestra asociación, porque tenemos como objetivo impulsar respuestas ante este fenómeno del cambio global para favorecer una transición hacia el paradigma de un progreso sostenible. Y nuestro lema fundamental es hacer pedagogía de la sostenibilidad, por eso continuamente participamos en foros de debate, como venimos haciendo con el Club de Roma, que ya llevamos más de 25 foros de sostenibilidad y progreso, y también participando en distintas jornadas, ciclos de conferencias, seminarios, cursos por supuesto, congresos nacionales e internacionales. Entre nuestras líneas de trabajo, fundamentalmente, pues tenemos este contexto de plantear producción y consumos, modelos de producción y consumos sostenibles, donde la economía circular, junto con la economía ecológica y la economía hipocarbónica, son los ejes estructurantes, ¿no? Y somos socios de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la SDSN, que dirige Jeffrey Sachs, de Naciones Unidas, y también somos miembros activos de la Red Española de Desarrollo Sostenible, que es la sucursal en España de esta red mundial. Bueno, dicho eso, pues como les decía, participamos continuamente en cursos con universidades, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Coruña, incluso con universidades latinoamericanas, como es el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Precisamente mañana inauguramos un curso con la Universidad de Coruña con el tema también de economía circular. Como también les decía, participamos en foros de debate, como lo venido haciendo con el Club de Roma, distintas temáticas, pero fundamentalmente también trabajando en el tema de economía circular. Venimos colaborando con instituciones que trabajan a fondo el tema de la economía circular, como es el caso de la Federación Española de Municipios y Provincias. Bueno, y hacemos diversas publicaciones de una manera continuada. Incluso pues tenemos una colección de libros de la asociación, de colección de Sostenibilidad y Progreso, donde hemos empezado con un primer libro sobre ciudades y territorios resilientes e inteligentes y sostenibles. Hemos trabajado con el Banco Santander en un libro sobre capital natural y ahora, pues finalmente hemos sacado el año pasado este libro de Economía Circular Espiral, Transición hacia un Metabolismo Económico Cerrado, que es un poco el sustento teórico que da pie justamente a este desarrollo del ciclo de conferencias sobre esta materia de economía circular. Bueno, y en los procesos de investigación venimos colaborando también con la Fundación COTEC sobre el informe de situación y evolución de la economía circular en España. Un primer informe se presentó en febrero de 2017, un segundo informe en octubre de 2019 y ahora precisamente este noviembre de 2021 estamos ya a punto de presentar este tercer informe sobre la situación y la evolución de la economía circular en España. Nuestro planteamiento para este ciclo de conferencias es que tenemos en consideración que los procesos de circularidad económica son trascendentales en el marco de la sostenibilidad y que hay que darle una cierta prioridad a esta transición
circular en materiales frente a las transiciones energéticas o climáticas. El objetivo de este ciclo precisamente es seguir reforzando el mensaje a la sociedad y a las instituciones en favor de la economía de ciclos cerrados frente a este insostenible modelo económico lineal, pues justamente para crear conocimiento, para fomentar el debate y crear capacidades para la acción transformadora. Y por eso con material de apoyo contamos con estas investigaciones como es este libro de economía circular y experimental que les he comentado anteriormente. Nuestros mensajes, muy brevemente, con esto ya termino, quiero decirles que está claro que estos modos extractivistas, productivistas y consumistas tienen que encarar una transición hacia esa economía circular basada en procesos metabólicos de ciclos cerrados que sean eficientes y sostenibles para garantizar esa suficiencia de un consumo racional, que el nuevo ciclo de economía cerrada es una modalidad mucho más amplia que la del uso eficiente de los recursos y la de una economía del superreciclado, porque exige un cambio sistémico completo, que no todo puede reciclarse, por eso hablamos de un bucle en espiral o un bucle en el helicoidal de degradación permanente, así que la circularidad es una solución alternativa, pero parcial, frente al insostenible modelo lineal, pero no es una solución definitiva para la problemática ambiental. Sí que entonces consideramos en cualquier caso que la máxima circularidad, aspirar a una máxima circularidad, no al 100%, es prioritaria para avanzar en el cambio de las pautas de los modelos insostenibles de producción y de consumo. Bueno, el primer ciclo del año pasado acabó con una satisfacción importante por parte de los asistentes y por eso nos hemos empeñado en hacer este segundo ciclo. La primera conferencia pasada la dio el profesor San Larruga, hablando de aspectos del marco normativo de la Unión Europea, y esta segunda conferencia le corresponde al profesor Juan José Pernas, que es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña. Así que yo con esto les agradezco mucho esta atención que nos prestan y agradecer también mucho, naturalmente, a la entidad colaboradora como es Ecolves, cuya colaboración precisamente nos permite hacer este tipo de jornadas y promocionar este planteamiento de la economía circular, justamente haciendo real nuestro lema de hacer pedagogía de la sostenibilidad. Con eso, agradeciéndoles esta vez su presencia y quedando a su disposición, les dejo con el moderador, José Luis de la Cruz Leiva, que es el secretario de ASIPS, que hará la presentación y la moderación de este debate con el profesor Pernas. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes a todos y bueno, como yo no soy el protagonista, yo voy a estar muy poquito tiempo simplemente presentando al ponente del día de hoy, de estos que podemos denominar los jueves circulares, porque como lo desarrollamos todos los jueves del mes de noviembre, podríamos decir lo que es el ciclo de los jueves circulares también, ¿no? En este caso vamos a tratar un tema que yo creo que es fundamental, ya no solamente para la parte de la economía circular, sino también para cualquier tipo de política de transición ecológica que queramos implementar, como es la introducción en la compra pública de todos estos criterios. En este caso vamos a hablar con Juan José Pernas. Juan José es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña y desarrolla su investigación siempre en materia de derecho ambiental y derecho también de la contratación pública. Ha publicado numerosos estudios en materia ambiental, fundamentalmente ligados a estos instrumentos de protección ambiental, contaminación marina y muy centrado en la compra pública verde o la compra pública circular, ahora también denominado. Dentro de estas publicaciones hay una monografía propia hecha por él sobre compra pública verde, pero también ha colaborado con otras obras colectivas sobre contratación pública estratégica. Forma parte del Observatorio de Políticas Ambientales y es miembro del Observatorio de la Contratación Pública. Además, es fundador y coordinador del Foro de Intercambio de Conocimientos sobre Residuos y Economía Circular, FIREC, en el cual también estoy yo. Debo decir que también me han metido ahí para poder hablar y aprender todos en estas cuestiones, y también forma parte del Seminario Permanente de la Contratación Pública Iberoamericana. Desde 2015 a 2019 desempeñó el cargo de director del área de medio ambiente del Ayuntamiento de La Coruña y ahora
está dedicado fundamentalmente, después de, digamos, ese aterrizaje de la realidad, ¿no? Se ha vuelto una vez a ver un poco toda esta parte de la parte más de la investigación y más de la academia para poder seguir desarrollando todas esas cosas que también vio que estaban funcionando como funcionaban dentro del nivel local relacionado con la parte de los residuos. De tal forma que sus líneas de investigación se fundamentan en esta contratación pública estratégica y contratación pública verde. Hay una cosa, José, te voy a dejar ya paso para que expongas todo ello que quizá, no sé, también hay que poner un poco de orden en todo esto porque oímos contratación pública sostenible, contratación pública socialmente responsable, contratación pública verde y ahora estamos en contratación pública circular. Hay que organizar un poquito todo esto, ¿no? Entiendo que también tú ahora nos vas a dejar bien sentado y bien cerrado en qué consiste lo que está con este tema de contratación pública circular, que yo creo que tampoco es que sea muy diferente a todo lo anterior que hemos dicho ahora, sino que, bueno, introduce otras variables. Yo ya no me quiero robaros más tiempo, os dejo directamente con Juan José Planas. Juanjo, cuando quieras, el tiempo es tuyo y encantados y deseosos de escuchar tu ponencia. Cuando puedas, José. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis. Nada, en primer lugar, agradecer enormemente la invitación de ASIPS. Bueno, no solo la invitación, sino la posibilidad de participar en la dinámica actividad que desarrolláis, ¿no? en esta materia, en materia ambiental y particularmente en materia de economía circular, que me ha permitido la posibilidad de aprender muchísimo, ¿no? Sobre todo, bueno, a ser desde nuestra perspectiva jurídica, ¿no? Que evidentemente tenemos un papel en esta materia, pero que tenemos una visión seguramente parcial y la posibilidad de trabajar en un entorno colaborativo, interdisciplinar, pues nos abre la luz, ¿no? Que es muy importante a la hora de interpretar las normas con un sentido de la realidad. Bueno, pues simplemente agradecer eso. Como digo, en primer lugar, la invitación a participar aquí, particularmente las personas de Luis Jiménez Herrero y de José Luis de la Cruz, que, bueno, pues como digo, estoy muy agradecido de poder tener la oportunidad, sobre todo de intercambiar, ¿no? De intercambiar opiniones y de intercambiar cuestiones que entiendo que a lo largo del desarrollo de la exposición, pues irán surgiendo a través del chat y se podrán responder en el momento que finalice la presentación. Como muy bien comentas, José Luis, hay bueno, pues toda una serie de conceptos, ¿no? De hecho, voy a compartir pantalla en este momento para empezar la presentación, pero hay toda una serie de conceptos vinculados con la compra pública que a lo mejor nos pueden llevar a la confusión, ¿no? Incluso toda esta terminología, ¿no? Que comentabas en este momento en relación a la compra pública verde, la compra pública estratégica, la compra pública social, la compra pública circular. Realmente no estamos hablando de cosas distintas, ¿no? El concepto amplio al que podríamos aludir es el de la compra pública estratégica, y esa compra pública estratégica realmente lo que nos quiere decir es que las administraciones públicas, cuando realizan actividad contractual, es decir, cuando actúan como consumidores, las administraciones públicas realizan compras para atender a sus necesidades y para atender también a los servicios públicos que deben de prestar a los ciudadanos, deben de tener en cuenta no solo pues, los criterios clásicos de la contratación de las administraciones públicas, que fundamentalmente eran de tipo economicista, ¿no? La compra de acuerdo con el precio más bajo, que era un criterio que hoy en día sigue teniendo mucha presencia, sino pasar también a la consideración de criterios de naturaleza social o ambiental, ¿no? Por eso hablamos desde principios de este siglo, que es cuando podemos empezar a hablar de la incorporación de esta perspectiva estratégica, esta perspectiva de utilización de los contratos públicos para conseguir objetivos de políticas públicas a través de la capacidad tractora que tiene la economía generada por el mercado público, que es en torno al 14%, pues hablamos, como digo, desde hace 2 décadas de esta compra pública estratégica. Cuando queremos poner el acento en un determinado objetivo de políticas públicas, pues ahí ya utilizamos conceptos un poco más concretos. Dentro de esa compra pública estratégica hablamos, por ejemplo, de la compra social, ¿no? La integración de esa perspectiva de consecución de objetivos de naturaleza social, de aplicación de políticas públicas en ese ámbito. Hablamos de compra pública verde para introducir la perspectiva precisamente de los objetivos de las políticas públicas ambientales, y como en la actualidad estamos poniendo el acento fundamentalmente, las políticas ambientales han tenido un desarrollo desigual durante el tiempo, cuestión en la que no voy a entrar en este momento, pero en la actualidad
podemos decir que los dos pilares de las políticas ambientales que prácticamente monopolizan el desarrollo de las políticas y de la normativa en materia de protección del medio ambiente, por una parte está la política de cambio climático y por eso hablamos de la compra pública neutra en carbono, del uso de esa capacidad de tractora, de movilizar el mercado a través de esa gran capacidad de contratación para conseguir objetivos de transición hacia una economía neutra en carbono. Y también hablamos de contratación pública circular, porque ese es el segundo eslabón, la segunda pata de esas políticas ambientales, que es precisamente la política de economía circular, que desde el ámbito comunitario es ese segundo eje que tiene especial importancia. Y aquí hablamos de una contratación pública verde, la compra pública circular, centrada precisamente en apoyar los objetivos de reutilización, reciclado, los objetivos vinculados con las políticas de economía circular y particularmente en la materia de los residuos, ¿no? que es dentro de la perspectiva de la economía circular, en lo que se refiere al consumo y en este caso al consumo público, es ahí donde tiene cabida la contratación pública circular. Bueno, voy a mostraros el esquema de mi presentación y en primer lugar haremos una referencia a qué es compra pública circular, realmente ya lo he explicado, ¿no? En segundo término, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que utilizar lo que era una herramienta clásica de aprovisionamiento de las administraciones públicas para simplemente atender a sus necesidades mediante criterios de eficiencia puramente económica? ¿Por qué ahora y por qué en los últimos años necesitamos utilizar esa capacidad de compra para incorporar objetivos de políticas públicas? Y digo que nos planteemos esto porque realmente hay sectores, especialmente desde la perspectiva de la aplicación de la normativa de contratos públicos, en los que se percibe una reticencia importante. Hay una evolución de las normativas de contratación pública, donde hoy en día ya no se puede poner en cuestión que en la regulación, en la decisión política y a posteriori en la regulación de contratos públicos, el carácter de la compra como un instrumento de mercado al servicio de políticas públicas es indiscutible, en el plano político y jurídico. Pero en la aplicación práctica, buena parte de los actores o parte de los actores que intervienen en la labor, en la actividad contractual de las administraciones públicas, pues encontramos perspectivas un poco reticentes, ¿no? Algunas inercias culturales que precisamente no están, pues muy abiertas a la incorporación de estos criterios y sigue teniendo mucha vigencia esa perspectiva economicista donde el precio es el elemento fundamental sin importar el valor que genere la compra en términos de carácter, en términos de políticas públicas, en términos estratégicos. Por eso es importante que nos planteemos por qué debemos hacer esta incorporación de criterios circulares en la contratación pública. En tercer lugar, haremos una referencia a las políticas o a qué medidas normativas se han adoptado para el fomento de la compra pública circular, es decir, en qué medida hemos avanzado para poder precisamente incorporar esta perspectiva y, en último lugar, con un enfoque más de prospectiva, es qué hemos hecho, pero qué podemos hacer, ¿no? En qué medida podemos tomar decisiones de diferente naturaleza para impulsar de modo efectivo la compra pública verde. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la compra pública circular? No voy a explicar aquí en este marco qué es la economía circular porque, en fin, están presentes en este acto personas que podrían hacerlo con mucho más criterio, ¿no? La economía circular, simplemente destacar que se centra en esa utilización eficiente de los recursos naturales con la finalidad de, pues conseguir, con la finalidad precisamente de fomentar esos objetivos de reutilización, de reciclado y, en definitiva, de minimizar el impacto ambiental y la generación de los residuos. Hablamos de contratación pública circular en varios... y habría que comentar varias cuestiones sobre lo que representa esta compra pública circular. En primer lugar, representa la integración de la perspectiva circular en las decisiones sobre la necesidad de la compra. Por tanto, aquí me gusta más que hablar de compra pública circular, que presupone la realización de una compra, prefiero casi hablar de gestión integral o gestión circular de recursos, una gestión pública circular de recursos, porque esa gestión de recursos puede implicar una decisión de compra o no. Puede implicar, por ejemplo, una decisión de reutilización de recursos propios ya existentes en las administraciones públicas o puede implicar una valoración desde la perspectiva circular de la ausencia de esa necesidad y, por tanto,
la innecesariedad de recurrir al mercado para realizar compras, ¿no? Que es un elemento, creo que especialmente importante, ¿no? Sobre todo por la carencia de integración en el funcionamiento de las administraciones públicas, en la gestión de los recursos públicos, de una lógica de reutilización. Parte de las administraciones públicas, particularmente puedo citar a la administración de la que formo parte, pues encontramos archivos, ¿no? Llenos de muebles que podrían ser perfectamente reutilizados y, sin embargo, esa lógica de maximizar los recursos, de remodelar, de remanufacturar bienes que ya están a disposición de las administraciones públicas, no está en la cultura administrativa y tendemos a realizar compras de productos nuevos, de la misma forma que ocurre pues en la actividad de consumo individual, donde actualmente precisamente no imperan esas lógicas. Y, en segundo lugar, en caso de que pues la administración o ente público decida realizar una compra, pues la compra pública circular implica la incorporación de la jerarquía, de los principios de jerarquía de residuos de la política ambiental a la actividad contractual de las administraciones públicas o entes del sector público. Incorporar en esa decisión de compra criterios de reducción de la generación de residuos, reutilización, reciclado, recuperación. Veremos después algunos ejemplos de cómo se puede llevar a cabo esto. Y la finalidad de esta compra pública circular es, como ya sabemos, generar menos residuos, pero también, y esto es muy importante, y especialmente teniendo en cuenta un poco la sociología que impera en la actividad contractual, en la actividad de las administraciones públicas, decía que esta compra pública circular genera eficiencia, ¿no? Y esto es muy importante resaltarlo y a mí me gusta insistir en que cuando hablamos de compra pública circular o compra pública estratégica, que es compra pública ambiental en definitiva, que a veces, tenemos miradas un poco, de cierto reparo, ¿no? En torno a esta cuestión, ¿no? Destacar especialmente este aspecto porque uno de los elementos que están en el imaginario del personal, de los entes de las administraciones públicas, cuando son reacios a incorporar la perspectiva ambiental, es el mantra de la falta de eficiencia económica de la compra pública verde, lo cual no es cierto o no es del todo cierto, ¿no? Y particularmente en la compra pública circular, que lo que persigue es una utilización eficiente de los recursos y, por tanto, esto lleva implícito en muchas ocasiones una eficiencia de naturaleza económica muy importante. Bueno, como decía, la compra pública circular implica la incorporación de la lógica de la jerarquía de residuos, del principio de jerarquía de residuos de la política en esta materia, que prioriza la prevención, evitar o reducir el consumo de recursos. Esto puede implicar diferentes consecuencias. La primera puede ser no comprar como la opción más circular. Yo creo que esta es la perspectiva de compra pública circular, negar la propia necesidad de la compra cuando las administraciones disponen de medios y recursos, ¿no? Por tanto, hay que repensar la valoración de las necesidades desde una óptica circular. La valoración de necesidades, que es una exigencia de la regulación de contratos. Cuando la administración pública realiza compras, en primer lugar, debe de justificar en el expediente administrativo, en un documento, debe de justificar por qué es necesario realizar esa compra. Y la incorporación de esta perspectiva circular, analizando con carácter previo la disponibilidad de recursos o alternativas diferentes a la compra, pues es un elemento que yo creo que es el principal, que nos permite de modo principal conseguir esos objetivos de carácter preventivo, de evitación, de generación de recursos y de reducción, por tanto, del impacto de la actividad de las administraciones públicas. Comprar nuevos productos no siempre es más eficiente, ¿no? Y en este caso, pues aquí entra esa lógica que comentaba anteriormente de o bien acudir a servicios de remanufacturación de bienes ya disponibles en las administraciones públicas o incorporar la adquisición de servicios frente a productos, ¿no? Lo que se denomina ahora como la lógica de la servitización, la adquisición de servicios culturales, ¿no? Pues en vez de adquirir máquinas o, por ejemplo, impresoras, adquirir productos que finalmente no son bien gestionados por las administraciones públicas y acaban convirtiéndose en residuos, pues pasar a una lógica de contratación de servicios donde hay una empresa que ofrece servicios de impresión, que asume, que no cede la propiedad de ese bien
a las administraciones públicas, que asume plenamente los objetivos de mantenimiento de esa maquinaria y en donde, por tanto, se generan incentivos para una autorización eficiente en ambas partes. Por una parte, tenemos el contratista que ofrece un servicio de impresión y que se va a cuidar muy mucho de hacer un uso eficiente de ese producto para intentar reducir los costes de explotación de ese contrato y de otro lado, pues tenemos a la administración pública que puede pasar a pagar en atención al volumen de impresiones que se genera, ¿no? Es una lógica diferente y que podemos extender a otro tipo de servicios, ejemplos que se nos pueden ocurrir. Pasa con, por ejemplo, la adquisición de vehículos en vez de la contratación de movilidad, con servicios de alquiler de vehículos compartidos, o en vez de la contratación, la compra de uniformes, ¿no? La contratación de un servicio que garantice la disponibilidad de esos uniformes por parte de los operarios de los servicios públicos municipales, asumiendo el mantenimiento y la reparación de esos uniformes. Bueno, es una nueva lógica que implica primar a los servicios frente a la contratación de productos que generan, pues, en principio, si están bien configurados los contratos, más ineficiencia, más residuos y que fomenta una lógica de economía lineal en donde, pues, el que vende productos quiere seguir vendiendo productos a la administración pública, que puede comprar pues, impresoras más baratas y por tanto, generar con ello residuos, ¿no? También, desde esa perspectiva preventiva, lo que persigue la compra pública circular es optimizar la vida útil de los productos. Y esto nos lleva a que cuando la administración pública prepara un contrato, lo hace a través de un procedimiento, pero en cierta medida es un poco similar a lo que ocurre con los ciudadanos. Cuando queremos realizar una compra de un ordenador, por ejemplo, pues tenemos que informarnos, ¿no? Y saber qué tipo de ordenador, con qué características, con qué precio máximo, ¿no? Bueno, pues cuando la administración pública hace ese trabajo, pues lo que puede hacer con la finalidad de incorporar esta perspectiva preventiva, ya tenemos ejemplos de trabajos que se están desarrollando algunas administraciones con esta lógica, es incorporar criterios cuando define las características de lo que quiere comprar, de durabilidad de los productos, de reparabilidad de los productos adquiridos, de mantenimiento, de obligaciones de mantenimiento efectivo para garantizar que esos productos tengan un ciclo de vida largo, ¿no? En definitiva, incorporar cláusulas ambientales de naturaleza técnica que alarguen el máximo la vida de los productos adquiridos y, en este sentido, pues parece que es bastante evidente la lógica no solo ambiental, sino económica que está vinculada con la contratación pública verde en este caso y la específica denominación de la compra pública circular. También podemos incorporar, por seguir dando ejemplos, ¿no?, esta perspectiva circular en la propia definición, en el propio diseño, por ejemplo, de las obras, incorporando una perspectiva de reducción de residuos en los procesos de demolición de estas edificaciones con el fin de ciclo de vida para la incorporación de productos que tengan naturaleza reciclable y poder reutilizar esos elementos derivados de la demolición de viviendas. Es decir, podemos poner muchos ejemplos en este sentido. En segundo lugar, la prioridad es la incorporación de la perspectiva preventiva, ¿no?, en la actividad contractual, en la actividad de compra de las administraciones públicas, partiendo de la primera lógica de no comprar lo que es necesario, pero también hay, dentro de esa jerarquía de residuos, el siguiente escalón es la reutilización, ¿no? Y aquí, pues esto nos lleva a primar la adquisición de productos reutilizables, remanufacturados, a contratar servicios, esos servicios de remanufacturación, a la incorporación en la remodelación, la existencia, por ejemplo, de la remodelación de edificios en vez de la adquisición de nuevos edificios públicos. Bueno, ahí seguramente aquí se nos pueden ocurrir múltiples ejemplos y con relación al reciclado, pues precisamente de lo que se trata aquí es apoyar los objetivos de reciclado marcados por la política de economía circular europeo, que además tiene un elemento de políticas públicas muy importante en el que pone el acento particularmente la política comunitaria, que es utilizar la capacidad de compra de las administraciones públicas para incentivar el impulso, para incentivar el mercado emergente de materias primas secundarias, ¿no? Por ejemplo, toda la industria del plástico reciclado, que ahora con las obligaciones que van surgiendo y que vamos a ver en la nueva ley de residuos, en donde se establecen objetivos de porcentajes de material reciclado para determinados tipos de productos, bueno, pues la utilización de la capacidad de compra de las administraciones públicas para impulsar precisamente
estos sectores emergentes de producción de materias primas secundarias, como también ocurre con el caso de las fibras para el textil, pues es un elemento de gran potencial para impulsar un mercado absolutamente necesario para conseguir los objetivos de las políticas públicas en materia de residuos. Y finalmente, cuando no es posible en la actividad contractual pues evitar la generación de residuos, reutilizar o reciclar, pues al menos garantizar que con el fin de ciclo de vida de ese producto pues, o de ese servicio, pues podamos, por ejemplo, adoptar políticas de reutilización o reciclado de productos, por ejemplo, estableciendo obligaciones o acuerdos con el contratista que garanticen que ese producto, esa máquina, ese ordenador puede ser recuperado o revendido para garantizar el mantenimiento de ese producto y extender su ciclo de vida lo máximo posible. Permitir, por ejemplo, establecer como una cláusula contractual la exigencia de acuerdos con entidades sin ánimo de lucro para que esos productos que ya no son utilizados por la administración contratante pues puedan seguir siendo utilizados por otro tipo de entidades con fines de interés público, etcétera, ¿no? Bueno, en segundo lugar, ¿por qué incorporamos estos criterios de circularidad? Seguramente es muy evidente para muchos, pero insisto, una cosa son las políticas públicas y el avance regulatorio que incorpora claramente la perspectiva estratégica. Otra diferente es lo que ocurre en la realidad, donde encontramos resistencias aún importantes, ¿no? Derivadas de una cultura administrativa que tiene una perspectiva clásica arrastrada durante décadas de criterios puramente economicistas, ¿no? Por eso es muy importante hacer pedagogía, y pedagogía sobre todo para que los operadores, las administraciones, el personal de las administraciones que realiza compras sepa que la compra pública circular no es un capricho de algunos iluminados, sino que es un instrumento identificado por las políticas públicas y la regulación de contratos públicos como un elemento que hay que utilizar para conseguir precisamente esos objetivos de políticas públicas. La opción política podemos no compartirla, pero es que ha sido adoptada por el legislador y está plasmada en normas. Por tanto, lo que le queda al sector público es utilizar estos instrumentos con esa finalidad para conseguir los objetivos que se pretenden. En primer lugar, la contratación pública verde es un elemento que está en los ODS. Dentro del ODS número 12, Producción y Consumo Responsable, además de indicar los objetivos de economía circular que aparecen en él y que se subrayan en esta presentación, en rojo tenemos expresamente promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles. Por tanto, se identifican no solo los objetivos de reducción, reciclaje, reutilización de recursos como elementos centrales de este objetivo, sino que también se indica el instrumento. Y el instrumento, uno de los más relevantes, es la contratación pública circular para, desde el ámbito público, pues impulsar estos objetivos y, sobre todo, que haya coherencia con los objetivos de políticas públicas. Y en este sentido, pues lo que pretende la compra pública circular es precisamente, o lo que permite es garantizar la coherencia de la contratación pública con las estrategias de desarrollo socioeconómico centradas en la transición ecológica. Hoy en día, la política de economía circular no podemos entenderla como una política ambiental. Esto ya es una perspectiva pasada y particularmente desde el año 2019 con la aprobación del Pacto Verde. La política ambiental ya no es una política sectorial que actúa como parche al resto de políticas sectoriales. Las políticas ambientales han pasado a ser un elemento transversal que está en el corazón de la estrategia de desarrollo socioeconómico. Por tanto, los instrumentos y particularmente las herramientas de mercado como la compra pública deben de orientarse hacia la realización de este objetivo de interés general que es la transición ecológica, donde se incorpora la perspectiva de la economía circular. Y esto no solo está presente en los ODS, no solo está en la estrategia de desarrollo económico de la Unión Europea, que se llama Pacto Verde. No es una estrategia ambiental, es una estrategia de desarrollo socioeconómico integral. Lo encontramos muy presente en los fondos Next Generation y su manifestación interna en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y veremos después en qué sentido. En segundo lugar, la compra pública circular permite contribuir a un reto ambiental, pero también económico. Insisto, y esto creo que es muy importante, ¿no? Para
para que no perdamos el foco y no seamos conscientes de que se trata de la economía fundamentalmente. Y esto, insisto, es especialmente importante resaltarlo porque el derecho no transforma la realidad y los elementos culturales condicionan mucho su aplicación. Y en este sentido, la existencia de determinados mantras en torno a la compra pública estratégica, como puede ser la ineficiencia económica, hay que vencerlos con datos y con evidencias. Y la evidencia pues, nos la muestra el hecho de que, por ejemplo, las estimaciones de la Política Europea de Economía Circular hablan de un beneficio neto de 1,8 billones de euros de aquí a 2030, de beneficio económico derivado de una aplicación de uso eficiente de los recursos, la creación de más de 1 millón de puestos de trabajo y, en definitiva, de lo que se trata con esta política de economía circular, que, como digo, tiene un perfil ambiental, pero sobre todo yo creo que un componente de fondo de naturaleza económica es proteger a las empresas europeas ante la escasez de recursos y sobre todo la volatilidad de los precios y también, por otra parte, fomentar la capacidad innovadora y la eficiencia de los procesos de producción y consumo. Se pretende con esto también reforzar los niveles de resiliencia social, sobre todo por el nivel de dependencia de materias primas de la Unión Europea, ¿no? Fíjense, tenemos una gran debilidad, y lo estamos evidenciando en los últimos meses, en la pandemia y en la actualidad con las crisis un poco de las materias primas, ¿no? Sobre todo en las materias primas críticas, ¿no? La fragilidad de las cadenas de suministro de materias primas y nuestra dependencia externa, ¿no? que nos sitúa pues ante un contexto de potencial fragilidad que fomenta la necesidad de que desde el ámbito europeo empecemos a utilizar de forma más eficiente los recursos en nuestra economía. En último lugar, simplemente destacar que otra de las razones por la que incorporar esta perspectiva es el elevado potencial facilitador de la compra pública. Es decir, que ignorar que tenemos una herramienta que representa, con diferentes cifras, en torno al 14% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, que esto es como toda la economía alemana. Claro, perder esa herramienta de movilización del mercado en donde trasladamos el mensaje a las empresas de que si usted quiere contratar con la administración, si usted quiere venderme productos, si usted quiere ofrecerme servicios o obras, debe de cumplir determinadas características ambientales y ofrecerme productos con enfoque de circularidad. Lógicamente, el mercado, para permanecer en ese mercado público, va a desarrollar actuaciones de innovación, de generación de productos que estén preñados de esta lógica de la circularidad. Por eso, esta capacidad tractora no podemos minusvalorarla. Otras razones, y como vemos son muchos, una ya de ámbito más jurídico, y es que el apoyo a objetivos de políticas públicas ambientales ya es. Por eso insisto que esta cuestión no está a debate. Esta es una decisión del legislador europeo y del legislador estatal. Los contratos públicos tienen como objetivo central, hace unos años hablaba de los objetivos secundarios, ¿no? que introducían un elemento un poco de carácter residual. Hoy en día es un objetivo central del derecho de los contratos públicos. No solo el objetivo clásico de utilización de la capacidad de compra, de consumo de la administración pública para comprar consumos de modo eficiente económicamente, sino que ya hoy en día también es un objetivo de esta actividad la incorporación de la perspectiva estratégica, usar esta capacidad de compra para conseguir objetivos de políticas públicas. Esta perspectiva es coherente con el principio de eficiencia, que es un principio que dirige las decisiones de compra de las administraciones públicas. E insisto, frente a el discurso reiterado que podemos encontrar en muchos foros donde se trata la cuestión de la contratación pública, está la evidencia de la realidad. Una persona que se acerque con el ánimo de incorporar esta perspectiva, por ejemplo, en la contratación que se realiza desde el ámbito local, la contratación de los servicios de recogida de residuos, de los servicios de limpieza, de los servicios de parques municipales, de los servicios de contenerización, los servicios de mantenimiento y iluminación del alumbrado público, etcétera, etcétera, va a comprobar de forma muy clara que hay un margen amplísimo para la incorporación de esta perspectiva circular y especialmente
un espacio muy amplio para conseguir un objetivo de doble ganancia. Que esto quiere decir que tanto vamos a conseguir ahorros económicos en la actividad contractual de la administración pública, como también, a un mismo tiempo y de la mano, podemos conseguir objetivos de naturaleza ambiental. Y esto es un elemento que yo creo que hay que contrarrestar con mucha pedagogía, pero también con datos, ¿no? Con datos y evidencias. Encontramos múltiples ejemplos, ¿no? Toda la incorporación de criterios de eficiencia energética en la compra de productos de alumbrado o el mantenimiento de servicios públicos de alumbrado municipal, pues nos deja en evidencia que hay un doble objetivo ambiental y de naturaleza económica, ¿no? O, por ejemplo, las posibilidades de reutilización de residuos en vez de su incorporación a los servicios de tratamiento, de traer del sistema público de recogida determinados residuos y a través, por ejemplo, de convenios con entidades sin ánimo de lucro, generar procesos de reincorporación de esos residuos como subproductos al mercado, por ejemplo, a través de iniciativas que se están desarrollando en muchos ayuntamientos en España, pues de reaprovechamiento del mobiliario, de reaprovechamiento de la chatarra, de reaprovechamiento de los aceites generados en el ámbito doméstico, de los textiles. Esto supone detraer del flujo de los residuos y del sistema de tratamiento que implica costes importantes para el sector público y convertir esos residuos en elementos que pueden volver a incorporarse al proceso productivo y, además, apoyar objetivos de políticas sociales, ¿no? Con el apoyo a determinadas iniciativas muy interesantes que se están dando en diferentes ayuntamientos. Son apenas dos ejemplos que nos permiten ver cómo, con una perspectiva circular, incorporamos el objetivo clásico, más clásico, de la contratación pública, que es la eficiencia económica. Un elemento muy claro y muy importante para que seamos conscientes de que la compra pública circular y la compra pública verde quizás ya va a dejar de ser ese jarrón chino que decoraba nuestras normas ambientales y la normativa de contratación pública para ser un elemento que sí o sí va a estar incorporado en la actividad de las administraciones públicas, en su actividad de compra de aquí hacia futuro. Y esto lo podemos ver en quizás el plan más relevante de la administración pública de las últimas décadas, el más ambicioso, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es el plan que va a ejecutar esos 140.000 millones de euros que estamos y que vamos a seguir recibiendo durante los próximos años, precisamente para ejecutar esos objetivos de transformación ecológica y digital que ha marcado la Unión Europea dentro de su plan de recuperación frente a la pandemia y ese plan también de transformación social. Bueno, pues en este contexto, los contratos que la administración pública ejecute para el cumplimiento de los objetivos de este plan de recuperación y transformación obligatoriamente tienen que incorporar criterios de circularidad. Tienen que incorporar lo que se denomina, o tienen que cumplir lo que se denomina como el principio de no causar daños significativos. Es decir, que cuando la administración pública contrata, por ejemplo, en ejecución de estos fondos Next Generation, en coherencia con los objetivos de economía circular, un contrato, por ejemplo, de renovación de una instalación de tratamiento de residuos para incrementar la capacidad de recuperación de envases, bueno, pues tendrá que justificar que ese proyecto y su planteamiento pues no representan un daño significativo. Esto quiere decir que no vamos a poder financiar a través de los fondos Next Generation, por ejemplo, vertederos. ¿Por qué? Porque ya no están dentro de la política de la política de desarrollo socioeconómico de la Unión Europea, porque son objetivos, son compras que no están alineados con los objetivos de transformación ecológica. Por tanto, esa contratación pública no va a ser posible. No vamos a poder contratar con cargo a los fondos Next Generation pues una instalación de incineración. O no vamos a poder adquirir a través de la actividad de las administraciones públicas tampoco servicios o productos que estén en la lógica de los combustibles fósiles, ¿no? Por eso vemos que frente a un poco el enfoque voluntario que se ha seguido llevando a cabo en las últimas 2 décadas en esta perspectiva de la compra verde, pues ahora esto se va a agudizar, ¿no? Y la perspectiva obligatoria va a ganar un especial protagonismo. Vale, ¿qué medidas se han adoptado en la actualidad que apoyan esta nueva forma de contratación pública?
Pues, en primer lugar, medidas de planificación. Y aquí podemos encontrar pues un gran número de planes desde el ámbito de las políticas ambientales, el Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europea, la Estrategia Española de Economía Circular, las estrategias autonómicas de economía circular, pero no solo esto. Encontramos otros muchos planes como la planificación en materia de cambio climático, el Plan de Energía y Cambio Climático o la propia planificación de la gestión de residuos en diferentes niveles territoriales o la propia planificación de prevención, que también es un instrumento de planificación de la política de residuos, ¿no? Y en todos estos instrumentos, que como veis son múltiples instrumentos de planificación, aparece la necesidad de impulsar la compra pública verde. Esto es positivo, pero también negativo, porque hay una especie de hiperinflación de una planificación política donde en todas ellas, a modo de jarrón chino, se incorpora la necesidad de fomentar la compra pública verde, pero parece que permanentemente nos quedamos un poco en ese plano más político-problemático sin que eso genere el inicio de un proceso efectivo de transformación con herramientas y con exigencias normativas que transformen, evidentemente, esa actividad contractual, ¿no? Y además tenemos, por otra parte, una planificación administrativa que también se desarrolla en el ámbito de la contratación pública, que es como otro sector, con otra administración pública que también planifica. Y pues ahí pues encontramos diferentes instrumentos de planificación que también hacen referencia a esa compra pública verde. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos muchos instrumentos donde hay una expresión política de fomento indispensable de la compra pública verde, pero hay cierta interconexión. Por eso tenemos instrumentos de planificación que hablan de la planificación de la actividad contractual de las administraciones públicas, que ignora esa planificación que aparece desde el ámbito sectorial del medio ambiente. Y después tenemos también planes diversos, desconectados en algún caso, en materia ambiental, que realizan esos objetivos sin tener en cuenta que el que tiene que ejecutar esto es la Administración de Contratación Pública. Y no podemos hacerlo si no se establecen puentes de conexión entre las planificaciones ambiental y en materia de contratación pública si queremos conseguir objetivos efectivos. Además de la planificación, pues tenemos diferentes herramientas jurídicas. Bueno, la propia ley de contratos pues, da un margen muy importante. Hoy en día yo creo que tenemos la suficiente claridad jurídica como para que las administraciones a la hora de hacer compras puedan incorporar con un nivel de profundidad e intensidad relevante la perspectiva de la compra pública verde. La Ley 7/2021, particularmente interesante en materia de cambio climático, ¿no? Que ha incorporado en su artículo 31 obligaciones de contratación pública con perspectiva pues con la perspectiva precisamente de los objetivos de reducción de las emisiones y de coherencia con los objetivos de transición energética, que en lo que no voy a profundizar, pero que realmente, bueno, pues representa un paso en esa introducción progresiva de la lógica obligatoria en la contratación pública verde. Podemos comentar en las preguntas, si queréis, un poco más su contenido. Y por destacar alguna referencia más actual, tenemos la política o el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que actualmente está en tramitación en el Congreso, en donde también se introduce una obligación, se incluirán en la actividad de las administraciones públicas, en la actividad contractual de las administraciones públicas, criterios que incorporen la jerarquía de residuos, ¿no? La durabilidad, reutilización, la reparación, el reciclado, el fomento de la reincorporación a los procesos de subproductos, etcétera, ¿no? Es cierto que es un poco genérico, ¿no? Y este tipo de declaraciones, aunque aquí está incluido en términos imperativos, lo cual indica esa tendencia cada vez más evidente hacia la obligación, pero es cierto que son referencias muy genéricas y que aparecen dispersas, ¿no? Como setas que surgen en el otoño en toda nuestra regulación ambiental de residuos, ¿no? Y son referencias múltiples, pero como he dicho antes, desconectadas de la regulación de contratos públicos. La regulación de contratos públicos, que es la que aplican el personal encargado de realizar las compras, que ya tiene bastante con aplicar esa compleja regulación de contratos, desconoce absolutamente este tipo de previsiones de la regulación sectorial. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para estar viendo decenas de normas ambientales, porque no tiene conocimientos
ambientales y porque la regulación de contratos públicos no visibiliza estas previsiones, ¿no? Ahí faltan quizás puntos de conexión, una previsión en la regulación de contratos que visibilice, que haga consciente al personal de las administraciones públicas de que hay una serie de previsiones político-ambientales que deben de tener su manifestación en la actividad contractual de las administraciones públicas. En el proyecto de ley de residuos hay algunas medidas puntuales, algunas que tienen pues, un efecto así mediático muy llamativo y que tienen un valor pues ejemplificativo, yo creo que importante, aunque no esperemos de ellos una transformación profunda y muy intensa, ¿no? Por ejemplo, medidas como por la exigencia de utilización en los edificios, las administraciones públicas de agua no embotellada, medidas para la reducción de las bolsas de plástico en la actividad también de compra de las administraciones públicas, el fomento de este instrumento en los planes de prevención, por ejemplo, los planes de prevención que debe adoptar la administración estatal y autonómica y que puede adoptar también las entidades locales, podrán incorporar, ¿no? Es una posibilidad de incorporación que abre nuestra ley de residuos y que identifica precisamente este instrumento como un elemento de prevención relevante, ¿no? Y además teniendo en cuenta que las administraciones públicas tienen un margen limitado para aplicar políticas preventivas. Los ayuntamientos intervienen y actúan cuando el problema ya se ha generado, ¿no? Y poca capacidad de intervención tienen desde la perspectiva preventiva en el ciclo de vida del producto, ¿no? El Parlamento Europeo, en su resolución sobre el plan de economía circular de la Comisión Europea, indicaba que en torno al 80% de la generación de los residuos tiene su origen en la etapa de diseño, y ahí en la etapa de diseño no están las administraciones públicas, ¿no? Bueno. Y finalmente, la obligación también que establece el proyecto de ley, aún no es proyecto, por tanto aún no es una norma en vigor, obligación de adaptación de los contratos vigentes. Esto es muy importante, porque la herramienta que desde el ámbito municipal más potente para conseguir los objetivos tan relevantes y tan intensos en el plano de gestión y económico que van a tener las entidades locales, la herramienta más importante para conseguir esos objetivos de la política de economía circular, de reutilización y sobre todo de reciclado, son los propios contratos de esas entidades locales. Los contratos de recogida de residuos y transporte, los contratos también de limpieza, que tienen también un componente, los contratos de contenerización, los contratos de tratamiento de residuos, son la herramienta fundamental de ordenación de servicios, que es donde se va a decidir, en definitiva, el cumplimiento en buena medida de los objetivos de los compromisos del Estado español en materia de reciclaje de residuos de naturaleza municipal. Ahí va a estar la clave de la cuestión, la clave va a estar en cómo los entes municipales van a gestionar la adjudicación y la modificación de estos contratos en vigor para incorporar estos objetivos de circularidad previstos en la normativa europea. Si se hace una mala gestión de estos contratos, no introduciendo esta perspectiva, con la perspectiva temporal que tenemos de aquí a 10 años para cumplimiento de objetivos, difícilmente lo vamos a conseguir por muchas normas que aprobemos, por muchas ordenanzas municipales, por muchas medidas normativas, si no tenemos en cuenta que la clave son los contratos y su configuración con lógica de circularidad. Bueno, ¿qué medidas normativas voy a plantear? Y ahí, José Luis, interrúmpeme en cualquier momento porque no llevo cuenta excesivamente del tiempo que estoy utilizando, o sea que agradezco una guía. Tú tranquilo, tú sigue hasta que acabes tranquilamente, que yo creo que todo lo que estás diciendo es muy interesante y no creo que sea bueno que yo te corte, porque creo que es más interesante lo que estás diciendo. Si se alarga un poco, intento, interesante, ¿verdad? Bueno, intento ir rápido y cerrar la presentación para que sobre todo se puedan plantear cuestiones que yo creo que es una de las partes más interesantes, ¿no? Y el cuarto punto, hemos visto pues, un poco el concepto de lo que implica la introducción de la lógica de la circularidad en la actividad contractual de las administraciones públicas. También hemos reflexionado sobre por qué, básicamente porque hay unas decisiones político-normativas que claramente sitúan a la compra pública con esa responsabilidad. Podemos o no compartir esa decisión política, pero ha sido adoptada y lo que tienen que hacer
los entes del sector público que realizan compras es incorporar en buena medida esta visión estratégica. Y en último lugar, hemos analizado pues, cuáles han sido las medidas normativas. Nos queda por ver qué es posible, en qué medida podemos, hacia futuro, proponer actuaciones que impulsen de forma definitiva la compra pública verde en la actuación de las administraciones públicas. En primer lugar, el elemento clave, desde mi punto de vista, ¿no?, que es el abandono progresivo del enfoque voluntario. La Comisión Europea, en los primeros principios de este siglo, adoptó la decisión de impulsar un enfoque voluntario en relación a la compra pública verde. Es decir, nuestra regulación de contratos europea no obliga a las administraciones públicas, a los poderes, a las entidades que contratan, que compran, que consumen en el sector público, no están obligados, de acuerdo con la regulación europea, a realizar sus compras con criterios de naturaleza estratégica, social o ambiental. Pero sí que prevén esos mecanismos. Bueno, ponen sobre la mesa las herramientas y dejan en manos de los entes públicos la posibilidad de utilizar o no estas herramientas, ¿vale? Por tanto, la perspectiva es fundamentalmente voluntaria, desde la perspectiva de la regulación de contratos de la Unión Europea. Lo que yo creo es que 20 años de prueba es suficiente. Hemos tenido una aproximación voluntaria que yo creo que tiene elementos muy positivos porque introducen flexibilidad. No es igual el mercado de los vehículos eléctricos que el mercado de los servicios de tratamiento de residuos, que la compra de uniformes, que la contratación de servicios de limpieza municipal. Cada mercado tiene su lógica y una madurez diferente desde la perspectiva ambiental y, por tanto, esta perspectiva flexible, pues yo creo que ha tenido sentido, ¿no? Lo que creo es, y no solo lo que creo, es que, como digo, ya es suficiente, porque ya hemos evidenciado que ha habido un avance no suficientemente intenso, de forma irregular en los diferentes países de la Unión Europea, pero desde luego también en el caso español, bueno, pues la incorporación de este enfoque ha sido bastante limitada, ¿no?, por decirlo suavemente. Y ahí lo que creo que necesitamos en el marco normativo es dar a los órganos un marco normativo de naturaleza obligatorio en buena medida que realmente dé lugar a ese impulso transformador que necesita la actividad contractual de las administraciones públicas y para el cual no ha servido el enfoque voluntario. El personal de las administraciones públicas que realizan compras necesitan de, bueno, pues ciertos apoyos para tener las herramientas necesarias para sentirse con la seguridad suficiente como para desarrollar estos criterios ambientales. Y si además encontramos espacios donde podemos establecer obligaciones de compra verde con objetivos de doble ganancia económica ambiental, introduzcamos esas obligaciones de contratación pública para hacer esa actividad de compras incluso de forma automática, para que no dejemos en manos de la voluntad política de las entidades, en manos del buen hacer del funcionario de turno que tiene una sensibilidad ambiental y decide incorporar esta perspectiva cuando lo desea, sino que convertamos esto, ya digo, en esos sectores donde podemos avanzar con seguridad, con costes proporcionados y con objetivos de doble ganancia, establezcamos obligaciones para hacer un verdadero impulso transformador, especialmente porque no podemos desaprovechar, como decía antes, este elemento tractor tan relevante cuando tenemos retos acuciantes retos ambientales acuciantes en plazos muy cortos de tiempo. Para ver un poco que esto no es solo una opinión mía, sino que es una tendencia, encontramos múltiples documentos, el año 2020, 2021, en donde diferentes instituciones comunitarias están empezando a poner en cuestión el enfoque voluntario y nos empiezan a decir que este no es el camino. Y aquí tenemos, por ejemplo, para seguir con la lógica de nuestra exposición, el Plan de Acción de Economía Circular de marzo de 2020 dice expresamente, la Comisión Europea reconoce el fracaso relativo del enfoque voluntario. La compra verde ha tenido un impacto reducido debido a las limitaciones que impone el enfoque voluntario. Y esto ha llevado a la Comisión Europea en diferentes documentos, este es uno de ellos, a indicar que a partir de 2021, es decir, que en este momento la Comisión Europea debería estar trabajando en esta lógica, se van a empezar a desarrollar objetivos mínimos obligatorios de contratación pública ecológica con la finalidad de, bueno, pues de hacer un cierto cambio de dinámica. Veremos en qué medida esto
se plasma de modo efectivo y cuáles van a ser los resultados de este proceso. Creo que hay que avanzar hacia algunos cambios normativos. El primero ya lo he dicho, ¿no? Avanzar hacia ese enfoque de naturaleza obligatoria. Nuestra regulación de contratos públicos tiene en cierta medida, no de forma muy clara o muy consistente, un enfoque obligatorio, pero está planteado en términos tan generales que no es percibido así por los órganos de contratación de los entes públicos. Por lo tanto, es necesario reforzar la regulación de contratos en esa perspectiva de enfoque obligatorio. Esto tiene muchos matices. No es que ahora no procede a hacer, pero que hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo por esa variabilidad de los mercados, el nivel de madurez diferente que lleva a que en algunos casos podamos tomar decisiones muy directas de compra obligatoria. En otros casos tengamos que incorporar una perspectiva un poco más flexible en atención a que en determinados sectores, por ejemplo, no haya productos con características ambientales o que representen sobrecostes inasumibles, ¿no? en determinadas prestaciones. Algunas medidas que se pueden incorporar es, por ejemplo, la necesidad de que la administración pública, cuando toma la decisión de comprar, justifique, cuando toma esa decisión, la insuficiencia de medios y recursos propios antes de justificar, por ejemplo, la adquisición de un producto, ¿no? Que esto es algo que no está en nuestra regulación de contratos y que puede ser un elemento que indique, que mande el mensaje a los órganos de contratación de la necesidad de ver, antes de tomar una decisión de compra, si hay recursos en la propia administración pública que pueden ser objeto de reutilización o de reparación o de remodelación y no acudir a la lógica de la adquisición de nuevos productos. Otras medidas, algunas de ellas que aparecen en alguna regulación europea, como la Ley de Economía Circular alemana, que es incorporar en la regulación preferencias a la compra de productos circulares. Esto es una previsión que aparece recientemente en la Ley de Economía Circular alemana, ¿no? Establecer esa preferencia a la adquisición, una obligación de adquisición preferente de ese tipo de productos, pero también podríamos incorporar, por ejemplo, la preferencia hacia la contratación de servicios y productos, ¿no? Lo que antes comentaba como la servitización, pues establecer la exigencia de que la administración pública se plantee pues con carácter previo a la adquisición de nuevos productos, la exigencia de contratar servicios que desde un punto de vista ambiental económico, si están adecuadamente configurados, pueden contribuir a un uso más eficiente de los recursos. Y aquí ponía el ejemplo anteriormente de las impresoras, ¿no? La contratación de servicios de impresión, en donde hay incentivos económicos para el contratista y para la administración pública, frente a la contratación reiterada de productos que son objeto de consumo y depósito. Y aquí, como digo, se me ocurren pues, múltiples ejemplos, pero que ya he mencionado anteriormente en la presentación. También la preferencia por los servicios de reparación o remanufacturación, que también os he comentado, y un elemento muy importante, no voy a incidir mucho en él por no extenderme demasiado, pero que es la necesidad de asesoramiento y apoyo técnico. Las administraciones están muy precarizadas. Hay una gran necesidad, una gran carencia de capacitación técnica, de forma que, aunque a nivel jurídico establezcamos la posibilidad o incluso la obligación de contratación pública verde, si en el momento en el que el ingeniero de turno en su despacho se pone a preparar su contrato de mantenimiento del alumbrado municipal, pues lo hace copiando el contrato anterior porque no tiene tiempo o no tiene conocimientos para incorporar una lógica de circularidad, pues eso no va a pasar, por mucho que la regulación o la política lo indique. Por eso es muy importante capacitar al personal de las administraciones públicas en esta nueva perspectiva cultural, en esta incorporación de un nuevo enfoque que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar las decisiones de compra. Y también hay que apoyar. Cuando pienso en ese funcionario que está solo en su despacho y está definiendo la renovación de las instalaciones de una instalación de tratamiento de residuos para un contrato de 150 millones de euros y está él solo con su conocimiento a veces muy limitado, pues ahí debería de poder disponer
de organismos en las administraciones públicas que tengan ese conocimiento técnico para apoyar el desarrollo de ese proceso con esa perspectiva estratégica. Y esto no ocurre en las administraciones públicas. Ese funcionario pues, se encuentra ante una gran soledad. Eso sí, hay muchos órganos de control que van a intervenir a posteriori con la lógica de la prevención de la corrupción. Pero no hemos incorporado organismos con una perspectiva de eficiencia, una perspectiva de mejora de la definición de las decisiones de compra a través de organismos que, con una perspectiva proactiva más positiva, ayuden desde un punto de vista técnico a preparar esas decisiones de compra. Y esto es un elemento muy importante. En segundo lugar, además de la normativa, es muy importante planificar, pero no esa planificación programático-política que establece objetivos para convertir ese documento en un elemento que tenga, que genere pues, un determinado discurso mediático, que también tiene su... Pero si eso no tiene carácter transformador efectivo, si no supone el inicio de un engranaje para la transformación de la conducta de las administraciones públicas, no conseguimos nada. Y en este sentido, me gustaría destacar el trabajo que hacen instituciones como el IOBE, la Sociedad Pública del País Vasco en materia de medio ambiente, que recomiendo que veáis su propio plan de acción en materia de compra pública verde, en donde se organiza una estructura específica de colaboración interadministrativa. Hay un comité técnico que es el que se encarga de identificar los contratos, la contratación prioritaria, en donde hay mayores impactos ambientales y donde se pueden conseguir objetivos de doble ganancia, donde se han desarrollado modelos y fichas con cláusulas técnicas ambientales para más de 20 prestaciones, de modo que ese funcionario que está solo en su despacho pueda acudir a un documento en donde se le dice, para preparar este contrato, ten en cuenta esto, incorpora al contrato, a los pliegos del contrato, estas cláusulas ambientales, de modo que lo que es complejo en una situación en la que tengo poca capacitación, voy a hacerlo sencillo y automático con esa información técnica generada para toda esa tipología de contratos. Son elementos que sin una planificación efectiva que ponga en marcha este engranaje de generación de herramientas, de información técnica de calidad, de apoyo, de capacitación, pues no vamos a conseguir el objetivo. Como digo, la política y las normas no transforman la realidad si no ponemos en marcha mecanismos administrativos efectivos que doten de herramientas a las administraciones a la hora de tomar decisiones de compra. Y para finalizar, desde el punto de vista de la gestión contractual, es decir, de qué puede hacer un órgano de contratación, qué puede hacer ese funcionario que está solo en su despacho con la grandísima responsabilidad de definir un contrato para una instalación de tratamiento de residuos, con muy poco conocimiento técnico en algunos casos. ¿Qué puede hacer para incorporar la perspectiva de compra pública circular cuando está redactando los pliegos, que en definitiva es el documento que le dice al mercado qué quiero comprar? Bueno, pues en primer lugar, ya lo hemos dicho, introducir cláusulas o criterios de economía circular en esos documentos contractuales, pero para eso necesitamos información de calidad. Información de calidad que abarque una relación amplia de prestaciones. Es lo que he dicho antes, el IOBE ha hecho un gran trabajo, pues a su administración, pues ya le dice a través de fichas cómo hacer esa incorporación de criterios ambientales, de forma que los funcionarios que preparan los contratos para los cuales se han definido esos modelos, pues básicamente lo que hacen es copiar la redacción exacta de una determinada cláusula que indica las características ambientales de un camión de recogida de basura para la reducción de las emisiones o la reducción de la contaminación acústica, se incorpora al pliego de modo automático con la seguridad de que no se está incurriendo en riesgos jurídicos, que esto es muy relevante. También destacar el papel que hace la Comisión Europea. Si acuden a su página Green Public Procurement, Contratación Pública Verde, de la página de la Comisión Europea, verán que hay fichas para también una amplia tipología de contratos, de modo que se ofrecen cláusulas, criterios ambientales seguros jurídicamente para que lo que es, como digo, complejo, se realice de forma sencilla por el personal de los órganos de contratación cuando está preparando un determinado contrato. Bueno, el impulso a los modelos de servicios circulares, ya lo hemos dicho. La gestión contractual integral, esto es para nota, ¿no? Esto podemos decir que es para nota, que es la necesidad de planificar las compras públicas con una perspectiva integral. Ejemplo, pues cuando se define el contrato de transportes públicos, el contrato de transporte, perdón, el contrato, una concesión de servicios de una instalación de tratamiento de aguas residuales,
pues se incorpora, por ejemplo, el aprovechamiento de la generación de biogás, pues tener en cuenta que cuando se prepara el contrato de transporte público de viajeros, se pueda utilizar ese gas e incorporar vehículos que utilizan precisamente ese producto. Y aquí hay una lógica de circularidad. O, por ejemplo, cuando se produce compost en una instalación de tratamiento de residuos municipal, que ese compost puede ser utilizado en el servicio de parques, de mantenimiento de parques públicos, o que los propios restos de poda que se producen en ese contrato de parques y jardines sean utilizados como material estructurante para la generación de compost en el contrato de la instalación de tratamiento de residuos, o que en el contrato de limpieza municipal, en vez de utilizar agua potable, como está ocurriendo en muchas ciudades españolas, pues estemos utilizando agua recuperada, si se tiene esa capacidad, de la instalación municipal de tratamiento de aguas residuales. Son ejemplos, vamos, que se me ocurren, pero que indican esta necesidad de planificar los contratos interconectando todas estas neuronas para incorporar esa perspectiva de circularidad en la gestión pública municipal. Las ecoetiquetas. Las ecoetiquetas ambientales ya tienen una perspectiva de ciclo de vida. Por tanto, si compramos productos que cumplen las condiciones de etiquetas ambientales de naturaleza oficial validadas en el mercado, pues lo que estamos haciendo es, de forma muy sencilla, incorporar ya toda esta perspectiva de la circularidad sin una gran complejidad técnica para el personal de las administraciones públicas. Fomentar la reutilización, y ya lo he destacado anteriormente, y finalmente ya como conclusión, como última cuestión a destacar, la importante participación del mercado. Esto es clave. A veces vemos con muchos prejuicios la colaboración con el sector privado, pero si queremos incorporar una perspectiva que además está vinculada con elementos de innovación, incorporar esta perspectiva en contratos complejos como el que destacaba antes, un contrato de recogida de residuos, un contrato de tratamiento de residuos, un contrato de, bueno, en fin, cualquiera de los que he mencionado. Si queremos incorporar una perspectiva de circularidad garantizando, y esto es fundamental, la viabilidad técnico-económica de ese servicio que vamos a contratar, es fundamental sentarnos con las empresas y dimensionar la viabilidad de los objetivos que pretendemos. Por ejemplo, si queremos renovar una instalación de tratamiento de residuos, por seguir con el ejemplo que he utilizado, y queremos conseguir una recuperación del vidrio que hay en la fracción resto y queremos conseguir un objetivo de un 100% de recuperación de ese vidrio, está muy bien, pero tenemos que garantizar que las capacidades tecnológicas y de gestión de las instalaciones y el conocimiento técnico de las empresas que hacen este tipo de gestión de instalaciones tienen realmente la capacidad en este momento de conseguir ese objetivo. Porque si definimos un objetivo ambiental por puro voluntarismo político, pero que finalmente no va a ser ejecutado en la práctica, va a generar incumplimientos contractuales, vamos a generar conflictos con la empresa en la ejecución del contrato, no estamos consiguiendo los objetivos estratégicos. Por tanto, dimensionar nuestros objetivos como administración pública cuando prepara un contrato con el mercado es un elemento clave para conseguir estos objetivos de forma viable y segura, y también para descubrir posibilidades que ofrece la tecnología y la capacidad de gestión de las empresas que no llegábamos a ver directamente desde el limitado conocimiento que a veces tienen las administraciones públicas. Por lo tanto, esa relación con el mercado es muy positivo. Primero, para validar nuestras decisiones de compra pública circular, pero también para incorporar perspectivas que no teníamos en mente y posibilidades de potenciar ese enfoque de utilización racional de los recursos en la actividad de compra de las administraciones públicas. Bueno, sin más, esta es la última de las ideas, son demasiadas quizás y me he extendido también mucho en el tiempo. Son las reflexiones que quería compartir, quizás demasiadas, lo siento, pero me pongo a disposición de las preguntas, de los comentarios, de las reflexiones que quieran realizar. Gracias. Porque tendríamos que utilizar muchos más días para cada uno de los temas, porque hay muchísimas cosas que se pueden decir y que se tienen que decir. Por ejemplo, dentro de algunas de las preguntas, tenemos ahora 10 minutillos, un cuarto de hora para contestar. Y claro, una de las primeras cuestiones que surgen es decir, esto está muy bien, yo me lo creo, veo que es necesario,
pero no veo preparada la administración para poder aplicarla. Y preguntan, por ahí no decir, a ver, vivimos en una realidad española en la cual, bueno, grandes municipios hay muy pocos. Y de los 8.000 y pico municipios que tiene España, muchos son muy pequeñitos. ¿Cómo estos pueden llegar a implementar estas medidas de economía circular cuando la gran mayoría de los municipios españoles están por debajo de los 5.000 habitantes y son una de esa gran fuerza motriz que dinamizaría también esta economía de proximidad y esta economía circular? Pues sí, la verdad es que la pregunta es muy pertinente, ¿no? Porque claro, todo esto hay que matizarlo en atención a la capacidad de la administración pública de la que estamos hablando, ¿no? Y de hecho, cuando se fijan objetivos de incorporación de criterios verdes, objetivos de compra pública verde, pues deben de realizarse en función de las capacidades del propio ente del que estamos hablando, ¿no? Por tanto, si hablamos de un ente con una pequeña capacidad, lógicamente los objetivos tienen que ser en atención a la capacidad de gestión, ¿no? de esa administración, ¿no? También es cierto que hay mecanismos que permiten a los pequeños ayuntamientos incorporar, sobre todo por la falta de conocimiento técnico y de capacidad de gestión, que al final, como decía antes, o sea, el derecho no transforma la realidad es muy tozuda y si tenemos una administración absolutamente precarizada, pues con muy poco personal y buena parte de las administraciones no hay personal especializado para ejecutar y definir contratos. En mi universidad, por ejemplo, hay contratos de gestión de parques y jardines, de contratos de vending y te aseguro que no hay ninguna persona que tenga conocimientos técnicos como para incorporar la perspectiva ambiental. Un apoyo es esa disponibilidad de herramientas técnicas, que es un papel que creo que debe de asumir la Administración General del Estado, pero que hasta el momento no se ha asumido, poder generar pliegos tipo o fichas de contratos de una amplia diversidad de prestaciones para que se pueda acudir a ellas e incorporar de forma sencilla y automática por parte de una persona que no tiene conocimientos técnico-ambientales, como es la mayoría de los casos, porque, vamos, el personal de los órganos de contratación sabe de contratación, pero desde luego no sabe en términos generales de cuestiones ambientales. Y en segundo lugar, ahí, cuando hablamos de pequeños municipios, también hablamos de la responsabilidad de las comunidades autónomas o de las diputaciones provinciales a la hora de prestar apoyo, ¿no? Sobre todo a las diputaciones, a los pequeños municipios, si hay algunas herramientas en la regulación de contratos, como es la centralización de compras, en donde centralizando las compras de muchas entidades, pues se puede hacer con la incorporación de la lógica verde en una compra centralizada. Esto tiene un impacto mayor en muchas entidades y supliendo un poco, como digo, esas carencias de recursos, de medios y sobre todo de capacitación técnica, ¿no? Creo que es la clave del impulso de la compra pública verde y circular, que es esa dimensión técnica que a veces ignoramos. Pensamos que es suficiente con regulaciones que digan compre usted verde, claro. Y ignoramos que o bien hay que tener una capacitación técnica elevada y tener personal técnico muy formado para cada tipo de contrato, y esto es una ilusión en la administración actual, o bien establecer esas herramientas de las que comentaba antes para precisamente dar información. Yo he sido parte, he gestionado, he preparado contratos y en ese momento pues teníamos todo el conocimiento jurídico y la voluntad política para hacerlo, pero había contratos en los que me fue imposible incorporar la perspectiva verde porque no tenía ningún técnico o tenía un técnico sin conocimientos sobre la cuestión y tampoco había ninguna información disponible para incorporar la perspectiva ambiental en esa concreta prestación. Por tanto, una administración con voluntad política, con conocimiento jurídico, si no dispone de dimensión técnica, da igual el marco jurídico-político de lo que hemos hablado porque no se va a cumplir esa integración ambiental, ¿no? De todas formas, también podemos decir, ¿no?, para tranquilizarlos a todos, que lo primero que tienen que hacer es pensar si necesitan o no comprar lo que van a comprar y ya están aplicando ahí la economía circular, ¿no? Ese es el primer paso. Por lo tanto, ya de momento, en cuanto empieces a pensar si lo necesitas o no, ya estás dando pasos para incorporar, ¿no?, esos criterios. El primero es comprar solamente lo que necesites, ¿no? Podemos decir también que en ese sentido, ¿no? Totalmente cierto.
preguntan, bueno, en cuanto, ya lógicamente en economía circular yo creo que no puede ser, pero sí en compra pública verde, si tenéis algún análisis o algún avance de en qué grado existe esos criterios verdes en los pliegos de condiciones que hayáis podido ver vosotros de contratos, a lo mejor, incluso también qué administración pública es la que más está desarrollando, si es la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales. ¿En qué medida está más desarrollada y dónde esté podido? Quizás supongo que lo preguntan pues para ver ejemplos en los que puedan la gente también investigar para poder aplicar. Sí, pues mira, hay un informe en la página del Ministerio de Medio Ambiente. Por ver datos de la Administración General del Estado, se pueden ver un par de informes, o incluso 3, no recuerdo exactamente, en el que el Ministerio hace una evaluación de en qué medida en la Administración General del Estado se ha avanzado en el cumplimiento del propio plan que tiene la Administración General del Estado en materia de compra pública verde, ¿no? Pero es cierto que, bueno, que es mejorable, ¿no?, la información de la que disponemos sobre el estado de la contratación pública estratégica. Recomiendo, sí, un informe que ha elaborado recientemente un órgano de contratación, que es la Junta Consultiva. Sí. No sé si soy yo o estoy viendo un problema en la conexión. No sé si soy yo. No sé si soy yo el que está viendo el problema solo de la grabación o es un problema del profesor Pernas. Bueno, tenemos un pequeño problema. Estado, creo que se ha cortado, ¿no? ¿Sí? Sí, ha habido un momentito que te hemos perdido. Te teníamos entrecortado y tal, pero ya has vuelto. Sí, pues nada, estaba diciendo que recomiendo una lectura del informe trienal, que a lo mejor es un poco pesada, de la Junta Consultiva, que de 2018-2020, sobre contratación pública, y ahí se hace, yo creo que el primer análisis un poco más serio, ¿no?, sobre la situación de la compra pública estratégica, ¿no? Y ahí se indica que en los últimos 3 años ha habido un incremento porcentual de, creo que en torno a un 160% de la compra pública de verde en España. Bueno, esto hay que tomarlo con cierta prudencia, sobre todo para no transmitir mensajes que no se corresponden exactamente con la realidad, ¿no? Lo digo en el sentido de que las evaluaciones que hasta ahora se están realizando sobre la implantación de la compra pública verde son más formales que materiales, ¿no? Y esto quiere decir que, por ejemplo, una administración que realiza ahora la contratación de una obra para la construcción de un vertedero, que como sabemos está bien lejos de los objetivos de circularidad y de las políticas ambientales en la actualidad, si ese órgano incorpora una cláusula ambiental, la persona que publica ese contrato en la plataforma pública de contratos públicos va a poner el clic de la compra pública verde y se contabiliza como compra pública verde, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea compra pública verde. Por tanto, son datos más formales que de evaluación material y efectiva de compra pública. En ese informe se habla de en torno a un 11% de contratos que incorporan una o más cláusulas ambientales, y cuando hablamos de contratos más importantes, que son los de más cuantía, se incrementa a un en torno a un 20%. O sea que un poco la reflexión es, hay una tendencia de incremento, pero el porcentaje es aún menor, sobre todo si pensamos que hablamos de una compra pública verde formal, en donde no tenemos evidencias de que haya una incorporación efectiva con resultados ambientales en esa actividad contractual, ¿no? Porque, por ejemplo, se puede un contrato de parques y jardines clásico con un sistema clásico de tratamiento con utilización de pesticidas, la incorporación de una cláusula genérica que diga que el contratista pues, aplicará las medidas para reducir el impacto de la actuación en el cambio climático y fomentar la biodiversidad, podríamos, el funcionario que publica ese contrato podría poner que es compra pública verde, ¿no? Por eso, bueno, tenemos datos, pero es cierto que hay, como pasan residuos, una carencia de información que nos permita, sobre todo, hacer valoraciones muy objetivas que rompan algunos discursos, ¿no? Que muchas veces son muy ideológicos, ¿no? Como la eficiencia de la compra pública verde, una compra que restringe la competencia.
Nos faltan datos objetivos que nos indiquen si sí o si no y en qué tipo de prestaciones, ¿no? Es cierto, son ciertas estas afirmaciones que son elementos que intervienen como barrera, ¿no? Como traba al avance de esta perspectiva, ¿no? Hay unas cosillas más que te las voy a lanzar todas de golpe para que ponerlo. Por un lado, te he entendido también a la hora de realizarlo que lo que es la aplicación de criterios de compra pública verde puede ser tanto en producto como en servicio, ¿no? Que o sea, tú estuviste hablando de los servicios más ligados a los temas de recogida de residuos, pero supongo que en cualquier tipo de servicio se pueden aplicar criterios de circularidad o criterios ambientales. Y entonces la pregunta también que lanzan es, ¿se puede aplicar también en cualquier fase de la contratación? Es decir, no solamente lo que sería criterios en el desarrollo del servicio o criterios yo qué sé, tanto en el desarrollo como en cualquiera de las fases que lleva la contratación, no solamente en que el producto tenga, por así decirte, poco embalaje, sino que a la hora de desarrollar el contrato, pues las personas que estén dedicadas a ese desarrollo tengan X capacitación en temas de circularidad, por ejemplo. Si se puede incluir ese tipo de criterios, que sean también criterios ambientales, que no tienen que ser totalmente materiales o de conceptos muy complicados, ¿no? Que es de formación. Sí. Esa es la otra, y justo también relacionado con, ya que hablamos de compra pública circular, que es un poco, digamos, como algo más novedoso, eso se me ocurre a mí. ¿Puede haber una relación directa entre la compra pública innovadora y la compra pública circular? ¿Puede existir que ponga yo como compra pública innovadora algo que quiero poner, sobre todo refiriéndome a sistemas de reciclaje, de reutilización, ¿no? Que lo utilice a través de la compra pública innovadora? Y ya con eso te dejo de molestar. Pues son preguntas, las dos, muy interesantes, ¿no? La primera, pues realmente tenemos una herramienta de amplísimo impacto. Es decir, que podemos, la administración pública, cuando incorpora esta perspectiva verde, cuando define lo que quiere comprar, cuando en un contrato de transporte de vehículos, transporte municipal, pues define qué tipo de servicio quiere, ¿no? Con qué líneas y decide qué tipo de vehículos, ¿no? Con qué tipo de emisiones, con qué tipo de generación de contaminación acústica, pues lo puede hacer ahí, pues definiendo las características técnicas de lo que quiere comprar. Que es, si tenemos información de calidad, el momento, yo creo que incluso uno de los momentos mejores, porque cerramos el objetivo ambiental, ¿no? Ya definimos el servicio o el producto que queremos, con características ambientales que tenemos la seguridad que están en el mercado a precios razonables, ¿no? También podemos introducir esa perspectiva cuando, si no tenemos esta seguridad, porque, como decía antes, quiero conseguir un objetivo de recuperación de envases o de recuperación de vidrio en una concesión de una instalación de tratamiento, pero no tengo el conocimiento de que esto sea viable y quiero saber hasta dónde puede llegar el mercado, puedo no exigirlo o puedo simplemente llegar a valorarlo. Bueno, que la empresa que me ofrezca que tiene una capacidad más ambiciosa para conseguir ese objetivo de recuperación de determinados materiales, lo voy a valorar con puntos adicionales. Y ahí, bueno, pues no tengo el conocimiento, pero voy a ver y testar con el mercado a ver si hay empresas que tienen esa capacidad innovadora, ¿no? Y lo voy a valorar. O puedo pedir también, desde el punto de vista del órgano de contratación, que cuando ya tengo decidido el contratista, pues ese contratista cumpla obligaciones, como las que comentabas tú. Pues que haya una formación permanente con perspectiva de circularidad o que en las oficinas de un determinado servicio municipal se realice una recogida separada de residuos, ¿no? O que el transporte de los productos que se realizan pues a la administración pública se realice con una periodicidad para reducir la movilidad, ¿no? Bueno, en fin, podemos, ya digo, en cualquier fase, incluso, y eso también creo que lo apuntabas, podemos introducir criterios que remitan a cuestiones que no son tangibles. Es decir, antes comentaba, ¿no? Podemos exigir que un producto sea más duradero, que incorpore productos reciclables, ¿no? Que tenga características de reciclabilidad. Esto se refiere a las características físicas, materiales de ese producto. Pero también puede introducir elementos que sean intangibles, que no sean visibles, que se refieran al proceso productivo o de comercialización, ¿no? La energía... una naranja ecológica, desde un punto de vista de sus características físicas, seguramente no se diferencia de una característica de una naranja convencional. Se diferencian en el proceso productivo previo, ¿no?
Por eso también podemos incorporar ese proceso productivo previo, como podemos comprar café de comercio justo. Su característica no está en las características físicas del producto, sino está en el proceso de producción o comercialización. Por tanto, podemos introducir tanto elementos que remitan a las características físicas del producto como a características no visibles que se refieren al proceso productivo y al impacto que genera ese proceso de comercialización o de producción. Y sobre la segunda cuestión hay una vinculación entre compra pública innovadora, es decir, utilizar la capacidad de compra para fomentar la innovación en determinados sectores económicos, y la compra pública circular. Sí, y debe haberla, porque si lo que está generando estas políticas de economía circular es la necesidad de consecución de nuevos objetivos, se abren nuevas necesidades de servicios y productos en el mercado que no están disponibles en buena medida en este momento. Por eso la compra pública circular en buena medida podría desarrollarse a través de procedimientos de asociación para la innovación, es decir, de procedimientos que permiten precisamente impulsar la generación mediante esa generar la producción, la generación de nuevos servicios y productos. Que lo que compra la administración pública es una innovación que le ofrecen las empresas que no está disponible en el mercado, y en materia de economía circular y las necesidades de innovación que hay en este sector, pues es clave el recurso a la compra pública innovadora. Por ejemplo, la estrategia de economía circular de Galicia fija, creo que es en torno a un 25-30% como objetivo de compra pública circular en los contratos de compra pública innovadora que se realicen en los próximos años. Es decir, que ya se identifica este instrumento de la compra innovadora como un elemento para fomentar precisamente la innovación, la generación de nuevas prestaciones, productos con esta perspectiva de la circularidad, ¿no? Pues, José, creo que lo tenemos que dejar aquí. Son ahora mismo las 7:30. Yo me quedaría mucho más tiempo hablando, pero bueno, ya habrá tiempo de ir para allá, para La Coruña, y vernos y tener que seguir teniendo estas conversaciones. Yo creo que ha estado genial, yo creo que ha estado estupendo, y esperemos que en el próximo ciclo que tengamos el año que viene, pues podamos repetir o podamos profundizar en estos temas. Muchas gracias por todo y bueno, y nos vemos el próximo jueves. Simplemente también quiero recordar que estos jueves circulares, ¿no?, que continúan el jueves que viene, el jueves 18, en el cual participará Julio López, que es gerente de Coembes, sobre los procesos de reciclaje en la transición hacia una economía circular en España, y el ciclo se cerrará el día 25 de noviembre con la participación de Julia Martínez en una conferencia sobre la relación agua-circularidad. Lo dicho, José, muchas gracias por tu participación y espero que sigamos en contacto y trabajando en todos estos temas. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y a todas las personas que han asistido a esta actividad. Gracias. Hasta luego. Chao.